Lo primero de todo, pues buenas tardes a todos y agradeceros la oportunidad de poder estar en este webinar y compartir con todos vosotros pues una breve presentación, no son más de 10 transparencias, en las cuales quiero abordar dos cosas fundamentales. Una serie de conceptos clave que quiero compartir con todos y que quiero que queden claros sobre la problemática del cambio climático, que lo veréis en un poquito más de profundidad dentro de 2 sesiones en todo lo que tiene que ver con la transición energética y la calidad del aire, que lo veremos en un poquito más de profundidad, ¿no? Esto lo veremos en una primera parte y una segunda parte que quiero compartir con todos vosotros son una serie de reflexiones sobre cómo, bueno, las políticas que las administraciones tienen que llevar a cabo, pues bueno, cómo tienen que ser, cómo tiene que ser el rol de la tecnología, de esos marcos para abordarlo, para llevar a cabo una transición energética exitosa por un lado y cómo mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades por otro, ¿no? Bueno, sin más dilación, el primer concepto que quería compartir con todos y que tiene que quedar claro es que calidad del aire es distinto a cambio climático. Cambio climático es un problema global, ¿de acuerdo? Es un problema que es independiente del punto donde tienen lugar las emisiones de los gases de efecto invernadero, que como sabéis son el CO2, es el metano, es el N2O, y que, bueno, las emisiones antropogénicas, las que vienen del hombre, han venido a romper ese equilibrio natural que hasta la época preindustrial teníamos, ¿no? Es decir, hemos roto ese equilibrio, la estamos acumulando en la atmósfera y tenemos que hacer los máximos esfuerzos para cumplir el Acuerdo de París y que la temperatura global del planeta pues, no se incremente en esos 2 grados centígrados que marca el Acuerdo de París. La siguiente idea es que la calidad del aire, por contrario, es un fenómeno local. No depende de la cantidad absoluta de contaminantes que estemos emitiendo, sino que depende de su concentración. La siguiente idea es saber qué contaminantes atmosféricos son los más relevantes. Bueno, cuando hablamos de esto, hablamos de dióxidos de azufre, hablamos de óxidos de nitrógeno y hablamos de partículas. Y es, por supuesto, el sector energético la mayor fuente de emisión de estos contaminantes. Se producen o tienen lugar en la producción y consumo de energía, pues en sectores como la industria, generación de electricidad, transporte, sector residencial. Estos son los más importantes. Hay otros contaminantes primarios como el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y luego estos compuestos, pues en la atmósfera evoluciona, ¿de acuerdo? Dando lugar a contaminantes secundarios. Tienen lugar una serie de reacciones químicas que dan lugar a, bueno, el ozono troposférico o el smog fotoquímico. Todos los que vivimos en Madrid, pues tenemos en mente eso que llamamos la boina, ¿no? Y que aparece reflejado en esa imagen. Esa ciudad es la ciudad de Los Ángeles, porque fue en esta ciudad en los años 40 la primera vez que se describió este fenómeno. Y tiene que ver pues, con la emisión de ozono, tiene que ver con la emisión de óxidos de nitrógeno, tiene que ver también con la irradiación solar, ¿no? Entonces, bueno, tener en mente que hay contaminantes relevantes, primarios, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, y luego contaminantes secundarios como el smog fotoquímico o el ozono. La siguiente idea, y es importante que quiero trasladar y que quiero compartir, es que cada uno de estos contaminantes principales está asociado a un combustible fósil y a su vez este combustible fósil está asociado a un uso del mismo, ¿de acuerdo? De modo que los óxidos de nitrógeno, como podéis ver, están asociados al oil y el consumo del oil está íntimamente ligado a la movilidad. Por lo tanto, el sector del transporte es el sector que contribuye principalmente a esta emisión de óxidos de nitrógeno. Por contra, el SO2, el dióxido de azufre, como veis, está ligado al carbón y está ligado al oil, pero los usos finales tienen una relación con la generación de energía eléctrica y están ligados a el consumo de energía en la industria. Por lo tanto, el SO2 ligado a esa presencia de azufre en los combustibles y cuando no hay presencia de tratamientos fin de línea, pues son los responsables de este contaminante. Por lo tanto, generación de energía eléctrica y energía de la industria. Y por último, las partículas, que como veis están ligadas a la biomasa. Tenéis que tener en cuenta que estos gráficos que vienen de la Agencia Internacional de Energía están dando imágenes o datos globales. Y esta biomasa es muy curioso porque en los países del tercer mundo, África, sudeste asiático, tienen un problema de salud muy importante en todo lo que tiene que ver en su sector residencial, es decir, en el consumo de biomasa en las cocinas, en esas cocinas cerradas, sin ventilación. Bueno, es un problema de salud pública muy importante, al contrario que en el primer mundo, que tenemos cocinas con gas o tenemos cocinas con electricidad. Por lo tanto, un problema relacionado con el sector residencial en esos países del mundo y también, y sirva como curiosidad, en los países desarrollados donde hemos venido sustituyendo estas calderas de gas o calderas de carbón por calderas de pele de biomasa y esto está originando
problemas, ¿de acuerdo?, de emisión de partículas. Como veis, el oil, que hemos dicho que está asociado a la movilidad, no es responsable o uno de los principales responsables de la emisión de partículas a la atmósfera. Por lo tanto, óxidos de nitrógeno, oil, movilidad, dióxido de azufre, carbón, oil, pero ligado a la generación de energía eléctrica y sector industrial, y luego biomasa, emisión de partículas, pues sector residencial. Como digo, el cambio climático lo vais a ver en una mayor profundidad en todo lo que tiene que ver la transición energética, y por eso nos vamos a detener un poquito, con un poquito más de detenimiento en lo que es la calidad del aire, ¿no? Como hemos dicho, no depende de la cantidad absoluta de emisiones, sino que tiene que ver con su concentración. Y principalmente depende en las ciudades de variables como el tamaño y densidad de la población. No es lo mismo la ciudad, por ejemplo, de Atlanta a ciudades como puede ser Beijing o puede ser Nueva York. El desarrollo económico, lo que hemos dicho, no es lo mismo el empleo de biomasa en las cocinas al empleo de gas natural o combustibles más limpios como la electricidad en cocinas del primer mundo. La economía local, es decir, no es lo mismo ciudades como puedan ser Los Ángeles, donde el principal consumo de energía es en la movilidad, a otro tipo de ciudades como son las ciudades por ejemplo, en China, donde la industria está incrustada literalmente en la ciudad, consumiendo carbón, consumiendo oil y responsable de la contaminación. Y por último, las condiciones meteorológicas y geográficas. Es decir, tiene muchísimo impacto, es decir, estar en ciudades o en zonas donde tenemos inversión térmica, donde tenemos, por un lado, climas, pues por ejemplo, continental o clima mediterráneo, o está situado en altura o estamos situados en un valle. Por lo tanto, la contaminación atmosférica que es local depende de la interacción de cada uno de estos factores y no realmente por cada uno de ellos por separado. Es interesante, y en la siguiente slide voy a mostrar, bueno, cómo todos estos contaminantes de manera aislada, bueno, son de alguna manera integrados en correlaciones para dar un único indicador, un único índice de calidad que nos permita seguir mediante semáforos cómo es la calidad del aire, si es buena, si es mala o si es regular, ¿no? En este caso, bueno, es una página que depende del World Air Quality Index Project, donde en verde tenemos calidad del aire buena y donde tenemos en colores rojo o morados, pues una calidad del aire mucho más deficitaria, ¿no? Primero, es importante ver dónde existen datos. Veis que en África no hay, es decir, partes de Sudamérica, pues pocos datos, es sobre todo el hemisferio norte, países OCDE y sudeste asiático y China y Japón. Y bueno, haciendo un poquito más de zoom, pues podemos ver cómo la calidad del aire pues en Europa pues eso es buena o moderadamente buena. Sin embargo, en la parte de China, pues donde hemos hablado de todos esos efectos, ¿no?, que hemos comentado, pues alta concentración de personas, industria dentro de las ciudades, etcétera, etcétera, pues la calidad del aire es mala, ¿no? Nos permite hacer zoom incluso en las ciudades. Bueno, aquí tomé dos imágenes en un momento dado, ¿no? Uno de la ciudad de Madrid y otro es la ciudad de Beijing, ¿no?, donde podéis ver la enorme diferencia que hay entre las calidades del aire de una y de otra ciudad, ¿no? Curioso que es una página anglosajona, bueno, como han hecho la traducción, donde la calidad del aire en la Plaza de Castilla pone ahí es bueno, sin embargo en Pekín pone pues muy enfermo. Me parece que en inglés era very ill, ¿no? Hasta aquí estos highlights. En el backup que tendréis que continúa en esta presentación y que tendréis en la plataforma de cada uno de los puntos que he tocado de manera muy rápida, pues tenéis toda una serie de información de apoyo, ¿de acuerdo?, para donde se trata en profundidad todo lo que yo he tratado. Y lo que quería ahora, lo siguiente, era hacer esa reflexión que yo anunciaba al principio sobre algo que está encima de la mesa y además muy debatido actualmente, ¿no? Es decir, cómo atajar el problema del cambio climático, cómo atajar los problemas de calidad del aire y esta proliferación actualmente de políticas que hay actualmente, donde al final con una única acción pues se pretende solucionar estos dos problemas, aunque hemos visto que son distintos, pero pretenden con una única actuación pues solucionarlos. Por ejemplo, es decir, se dice, oye, electrifiquemos el transporte porque en el tubo de escape emitiremos menos CO2 y además no va a emitir óxidos de nitrógeno, no va a emitir partículas, con lo cual si nosotros prohibimos, por ejemplo, el motor de combustión interna, es decir, ponemos sobre el papel eso y además decimos que vamos a electrificar 5 o 10 millones de coches en el 2030, pues el problema estará solucionado. Bueno, esto es lo que yo llamo, y no sé si habéis visto la película, pues Campo de Sueños. Campo de Sueños, el protagonista principal, pues bueno, en la América profunda, en un campo de maíz, pues al final tiene una revelación y oye una voz que le dice, pues construye un campo de béisbol que ellos, los jugadores, vendrán. Y efectivamente él se dedica a la tarea y efectivamente pues hace ese campo de béisbol y con la esperanza de que, hecho eso, pues las cosas sucedan.
Mi primera reflexión es que en el mundo de la energía esto no es así. Es decir, la tecnología y los tiempos las transiciones energéticas pues no vienen tan determinados por el hecho de poner hacer un determinismo en cuanto a las políticas y ponerlo sobre un papel. A modo de curiosidad, podéis ver en el gráfico pues cómo la etapa que pasamos de la biomasa al carbón duró 80 años, cómo la etapa en la cual pasamos del carbón a la era del oil and gas, ¿no? Duró 70 años. Y bueno, esta era donde estamos en el oil and gas a una era renovable en combustibles bajo el carbono, pues lo que tenemos que hacer es hacerlo de tal manera que, bueno, pues comprimamos y reduzcamos en todo lo posible esa duración, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es la mejor manera? Pues evidentemente no políticas deterministas, sino crear un marco que permita que la tecnología y los individuos, pues al final encuentren soluciones y las soluciones más eficientes. Quería mostraros esto a través de un ejemplo, de algo real que ocurrió pues, a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, la ciudad de Nueva York era la ciudad que más crecía en el mundo y además, bueno, tenía más de 1 millón de habitantes por aquella época y creciendo. Y la movilidad de sus individuos era, pues, con coches y carromatos impulsados por caballos. Bueno, la mortalidad de la ciudad de Nueva York debido a esto, pues eran unos 20.000 habitantes cada año, ¿de acuerdo? O sea, 20.000 muertos todos los años por problemas, en el fondo, de calidad del aire, ¿no? La cantidad de excrementos que se retiraban en aquel momento era tal que bueno, cuentan las crónicas que las montañas superaban un edificio de 6 pisos. En este entorno es cuando se produce esta especie de competición en el mundo del automóvil. Esta persona que veis aquí es John Rockefeller. John Rockefeller en estos momentos, a principios del siglo XX, con la Standard Oil, pues estaba a punto de quebrar. Es decir, había venido la corriente alterna con Tesla, la iluminación de las ciudades había desplazado al queroseno y esta persona que, bueno, se había dedicado a estandarizar el queroseno de las luminarias de las ciudades, pues había visto cómo la tecnología había sustituido ese queroseno y el gas natural también que se empleaba y estaba a punto de quebrar. El automóvil, el motor de combustión interna, pues era absolutamente incipiente, ¿no? Otra tecnología que estaba por allí, es decir, que estaba compitiendo, pues era el coche. El coche. ¿Por qué el coche no iba a ser de vapor? Si desde la revolución industrial, desde la época victoriana, a principio y mediados del siglo XIX, pues bueno, Inglaterra había hecho su revolución industrial, el mundo basado en el vapor, el tren era de vapor. ¿Por qué los coches no iban a ser de vapor? Y por último, la última tecnología que estaba por allí era pues esta persona que señalo con el ratón es Edison frente a un coche movido con una batería de níquel, ¿no? Una batería de níquel que costaba en su momento $500. Y si tuviéramos una máquina del tiempo, pues podríamos ver que los coches eléctricos en aquella época pues eran adquiridos por gente con alto poder adquisitivo, que no hacían ruido, eran mejores que los incipientes de vapor o de motores de combustión, pero adolecían de problemas de velocidad de carga, por supuesto, pocos kilómetros recorridos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había un gran problema de movilidad en el mundo y lo que pasó es que, bueno, pues 3 tecnologías pues empezaron a competir entre sí. Es decir, había un marco donde todas podías competir, donde, bueno, la investigación, el desarrollo, Edison con su laboratorio, bueno, estaban compitiendo y al final la solución no vino porque hubo una política determinista, es decir, que dijo el coche eléctrico, el motor de combustión o el coche de vapor, sino que todos compitieron y la solución vino pues al final de esta persona. Esta persona es Henry Ford y Henry Ford, y este es el famoso modelo T, es decir, él se dio cuenta de que podía, primero, simplificar la tecnología del motor de combustión interna. Luego, además, se dio cuenta de que podía, es decir, montar unas cadenas donde obreros muy especializados montaran el coche, hicieran una tarea muy repetitiva y consiguió abaratar el coche hasta los $280 por coche, ¿no? Es decir, fijaos que la batería costaba 500 y este coche acabó costando 200. Es decir, también la ciudad de Nueva York, en el espacio de 10 años y a esta velocidad van las disrupciones tecnológicas, al cabo de 10 años apenas se podían ver coches de caballos o vehículos traccionados por caballos y ya era una ciudad donde los coches empezaban a circular y, por supuesto, esos problemas que daba la de calidad del aire, todo aquello que tenía que ver con los animales, desapareció. Por lo tanto, mi reflexión, es decir, digamos que para temas de cambio climático, estamos en una transición energética. No tenemos que desdeñar ninguna tecnología, tenemos que focalizar cada una de las tecnologías en cada uno de los problemas concretos, tenemos que apostar por la investigación y desarrollo y tenemos que dar la igualdad de oportunidades. Y será nuestro ingenio, será la investigación y será, bueno, al final
la tecnología más coste eficiente y la tecnología más sensata la que se acabará imponiendo, la que se acabará instalando y la que al final nos permitirá cumplir los objetivos tanto de cambio climático como de calidad del aire. Bueno, hasta aquí la presentación. Creo que me he ajustado a los 15 minutos y bueno, encantado de contestar y de participar en el debate o las preguntas que surjan a lo largo de este webinar.